Bienvenidos a su tutorial Funciones Lógicas. Les habla Nilo Loaiza. En esta oportunidad vamos a tratar justamente la función sí conjunto. Una función que prácticamente nos permite clasificar una variable o una celda dependiendo de las condiciones que nosotros hayamos puesto. Y no solamente clasificarla para un criterio, sino para varios criterios. En esta oportunidad vamos a tratar con esta función que es de mucha utilidad justamente para análisis de reporte y clasificación de clientes. Por ejemplo, tenemos este reporte de deudores. Tenemos la antigüedad en meses de los negocios, los créditos otorgados, el saldo capital que tiene la fecha, el número de entidades y la clasificación de la SBS. El número de entidades en las cuales tiene deuda, ¿no? Y la clasificación de la SBS. Y por el lado derecho tenemos acá, voy a agrandar un poco, tenemos acá justamente las clasificaciones que nosotros vamos a realizar. Por ejemplo, vamos a hacer clasificaciones por antigüedad de negocio, clasificaciones por saldo capital que pueda tener el crédito y por la clasificación en número de entidades. Por ejemplo, queremos clasificar por la antigüedad. Es decir, si es mayor o igual a 24 meses, debería nombrarse madurez, el negocio con madurez. Si los meses es de 13 a más, pero menor a 24, debería estar en una etapa en crecimiento el negocio. Caso contrario, si tiene de un mes más o igual de un mes, pero menor a 13 meses o menor o igual a 12 meses, debería llamarse embrionario. Justamente el Excel ya toma en cuenta estos rangos. Basta poner el límite superior o inferior y que vaya de forma escalonada y el Excel lo maneja de manera automática. Por ejemplo, nos vamos acá a la función lógica, tenemos acá, y seleccionamos la función sí conjunto. La primera prueba lógica sería que esta celda de antigüedad sea mayor o igual que esta celda B de 24 meses. Como quiero fijar esta celda para poderlo deslizar la función más hacia abajo, le presiono F4. ¿Y qué pasaría si cumple? ¿Cómo debería llamarse? ¿Qué valor debería ponerle? En este caso, le tengo que poner que está en la etapa de madurez. Selecciono la palabra madurez, le presiono F4. ¿Por qué? Porque si mañana más tarde yo quisiera cambiar los valores de esta celda 24, si no quisiera ponerle de repente 22 o 15 o 18 o 36, pues automáticamente va a jalar la función y se va a actualizar. Y también de la misma manera, si yo cambio de nombre, en vez de poner madurez, pongo mayor a 24 meses o de repente más antiguo, automáticamente también cambia en la función, ¿no? Vamos con la siguiente prueba lógica. Vamos con la misma celda, la celda B7. ¿Qué pasaría si fuese mayor o igual, en este caso, que la siguiente celda? Que 13 meses. Lo voy a fijar F4. ¿Cómo tendría que nombrarse? Bueno, de la misma manera, en este caso, selecciono la celda crecimiento y presiono F4. Vamos con la última. Seguimos con la misma celda B7. ¿Qué pasaría si fuese mayor o igual que 1? Lo presiono F4. Entonces yo seleccionaría justamente la celda embrionario con F4. ¿Ven? Y ya tengo justamente mi función. Ya está en periodo maduro, lo centro y lo rastro hacia abajo. En este caso hasta acá. ¿Ven? Ya tengo ya clasificado todos mis clientes, todos mis negocios ya los tengo clasificados. Vamos con la siguiente. ¿Qué pasaría si el saldo capital que yo tengo, es menor o igual al 40%? ¿Qué significa? Que el 60% ya lo canceló, ¿verdad? Significa que ya estaría el crédito para otorgarle otro préstamo, es decir, un représtamo, ¿no? Y eso implica que obviamente debería de haber una evaluación. En cambio, si su saldo capital es mayor, pero menor al 60%, es decir, que todavía tiene un saldo capital por pagar entre la mitad, un poquito más de la mitad, entonces estamos hablando de que todavía estaría en espera. Si tiene hasta un 80% todavía su saldo capital del monto otorgado, entonces estaría en pendiente. Y si está alrededor del 100%, es decir, que sea
mayor que el 80%, pero menor o igual que el 100%, es decir, que se le ha otorgado recientemente, pues obviamente no va a ser evaluado, va a estar en una clasificación de reciente. Bien, nos vamos acá a mi función nuevamente a lógica, si conjunto, y prácticamente hago el mismo patrón. Pero en este caso, ya tengo que dividir porque es saldo capital sobre crédito, es decir, es una división, es una fracción si se dan cuenta. Entonces divido el saldo capital de la celda D7 sobre el monto del crédito de la celda C7. Es decir, si esta división es menor o igual al 40%, que lo fijo con F4, pues debería clasificarse, si se cumple esta función, como evaluar. Le voy a poner F4. Vamos a la siguiente. De la misma manera, si el saldo capital de 7 sobre el crédito es menor o igual al 60%, lo presiono F4, pues tendría que llamarse esperar. Presiono F4. ¿Qué pasaría si la siguiente función, igual saldo capital sobre el monto del crédito, es menor o igual, en este caso al 80%, lo fijo con F4, pues debería nombrarse justamente pendiente. Le doy F4. Y por último, le doy la orden de que la siguiente función lógica es que el saldo capital sobre el monto de crédito otorgado, si es menor o igual al 100%, pues debería de llamarse reciente, F4. ¿Ve? Si nos damos cuenta, ya tenemos nuestra clasificación del saldo capital. Le doy a aceptar, le hago doble clic y ya tengo. Acá ha habido un error. Vamos a ver qué ha pasado acá en el error. Algo ha debido haber pasado. Acá, justamente, en N13 no lo fijé. Lo voy a fijar con F4. F4, N16. Pues va a ser, M16 no es, sería N16, sería reciente, ¿verdad? Acá sería la palabra o la celda M, 16, con F4. ¿Ven? Acá está. Le doy Enter, le hago acá doble clic y automáticamente ya se actualizó. ¿Ven? Hay que tener bastante cuidado donde deberíamos fijar las celdas para que no se mueva esta tablita. ¿De acuerdo? Ese sería más o menos la sintaxis de la función lógica si conjunto. Vamos ahora con la clasificación del número de entidades. De la misma manera, me dice que si son de 5 a más entidades, debería ser clasificado alto. Si está entre el rango del 3, pero menor a 5, sería clasificar medio. Y si está de 1, en este caso hasta 2, debería clasificarse como bajo. Bien, de la misma manera nos vamos a funciones. Función lógica, si conjunto. Y le ponemos ya la función lógica para la variable. Número de entidades. Debe ser mayor o igual a 5, lo presiono F4, pues debería ser justamente la palabra al. Presiono F4. La otra condición. ¿Qué pasaría si E7 fuese mayor o igual que 3? Lo fijo la celda 3, pues debería llamarse justamente medio y fijo con F4. Ya no te tomo en cuenta la siguiente franja porque ya está hasta 5, es decir, de 3 a 4 para allá. Y por último, nuevamente hago L7 mayor o igual a 1, F4, y lo voy a fijar justamente la palabra bajo con F4. Le doy a aceptar y ya tenemos mi clasificación. ¿Okay? Lo pueden corroborar, tiene acá medio, claro, porque tiene 3 entidades. Acá sigue en bajo porque tenemos de 1 a 2 entidades, sigue bajo de acuerdo al criterio, y así se va a dar. ¿Okay? Ahora, ¿qué pasaría si nosotros quisiéramos hacer una campaña, es decir, un criterio por campaña? Vamos a ponerle criterio por campaña. Para otorgar préstamos, eso es muy usual en las entidades financieras. Y puedo indicar que, por ejemplo,
cumpla con algunas reglas lógicas, ¿no? Por ejemplo, que sea madurez, lo voy a copiar acá, de 24 meses, que también su clasificación de saldo capital sobre crédito sea menor o igual al 40%, ¿no? Lo voy a poner acá, una condición más. Le pongo una tercera condición, que el número de entidades sea bajo, es decir, que tenga de una entidad, en este caso de 1 a 3 entidades, ¿no? Es decir, de 1 a 3 entidades. Lo voy a poner acá 1 y 2 entidades, simplemente como para que se pueda dar. Pero a la vez que tenga una clasificación normal, ¿no? Que no la considere ninguna, con clasificación SBS normal. Esas tres se encuentran arriba, ¿verdad? Lo voy a poner acá, simplemente para que ustedes puedan visualizar. Es decir, que esté bajo, voy a poner por acá, que esté en el saldo capital sobre el monto de préstamo por evaluar, por ejemplo. Entonces estaría acá para evaluar, que cumpla esta condición. Y también que esté en una etapa del negocio de madurez, ¿no? De madurez. Entonces, si nos damos cuenta, los tres criterios ya lo he puesto en la parte superior, ya están en la parte superior. La nueva sería justamente esta, clasificación normal, ¿verdad? Esta clasificación normal es la nueva, es una clasificación de riesgo que yo debería considerar justamente dentro de esta clasificación. Pero si se da todas estas condiciones, es decir, las 4 condiciones, pues podría yo mencionar que es apto, que se encuentra apto para la campaña. Y si no, le puedo poner como que no aplica. Es decir, no aplica la campaña para este negocio, para este cliente. Bien. Acá no puedo utilizar esta función si conjunto. ¿Por qué? Porque obviamente si conjunto lo que hace es que cumpla una condición y le da un valor, ¿no? Puede cumplir varias condiciones en distintas celdas y le va a dar el valor. Pero siempre en las mismas celdas, pero siempre dentro de la misma columna, ¿no? Estamos hablando que prácticamente la condición está supeditada solamente para una variable. Por ejemplo, en este caso, la variable antigüedad en meses es una sola variable y de ahí clasificamos por esa variable. La variable saldo capital sobre crédito también es otra variable y clasificamos dentro de esa variable. El número de entidades de la misma manera. Si nos damos cuenta, son clasificaciones que se da dentro de una misma variable. Pero para realizar una clasificación por campañas son varias variables, no es una, sino son varias variables en las cuales deben cumplir una condición y al cumplir esa condición va a estar apto o se le va a dar luz verde para realizar esa campaña. Caso contrario, no se daría esa campaña. Entonces, acá ya no utilizamos la función sí conjunto, sino la función sí. Y con la función y, porque el y va a hacer que cumplan todas las variables, ¿no? La función y ya lo hemos explicado en el ejercicio anterior, en una clase anterior, en una sesión anterior, que ustedes también lo pueden revisar, y van a ver cómo funciona la variable y, sea para una sola variable o para varios tipos de variables. En este caso vamos a utilizar la función sí y también la función y. Por ejemplo, vamos a poner acá la función, de la misma manera, función lógica, función sí. ¿De acuerdo? Vamos a seleccionar la función sí. Le doy a aceptar. Y dentro de la función sí, es decir, la primera variable, vamos a incluir la función y. Por ejemplo, acá le voy a poner y. Abro paréntesis. ¿Qué digo con y? Puedo decir lo siguiente, miren. Que esta celda de acá, de este cliente, debe ser igual, en este caso, a madurez. ¿De acuerdo? Y esta celda lo fijo con F4. Perfecto. Punto y coma. La otra variable. Puedo poner también que esta clasificación del saldo de deuda con respecto al crédito sea igual a evaluar con F4. Lo fijo con F4 porque obviamente es una celda ajena a la base de datos que tengo. Bien, ya voy 2 variables, debe estar cumpliendo esas 2 variables. Punto y coma.
Hay tercera variable. Tenemos la clasificación de entidades financieras, que ya lo hemos hecho acá. Debe ser igual, en este caso, abajo, porque acá ya me arroja la clasificación, entonces selecciono la variable bajo con F4. Ya tengo tres variables, ¿no? 1, 2, 3. De acuerdo a mi criterio por campaña que está acá abajo, ya tengo estas tres, pero me falta la clasificación de riesgo. Y esa clasificación de riesgo todavía no le he sacado, no le he calculado, porque obviamente solamente he seleccionado 3. Bueno, le voy a agregar punto y coma. ¿Y qué digo? Que esta clasificación de riesgo que está acá sea igual al normal y que se encuentra acá abajo. Selecciono acá la calificación normal y lo fijo con F4. ¿Ven? Lo fijo con F4. Perfecto. Cierro paréntesis. Cierro paréntesis en la función. Y bien, ahora nos vamos a la siguiente cosa. ¿Qué pasaría si cumple toda la función? Es decir, si cumple justamente las 4 variables. ¿Qué pasaría? Habíamos dicho que debería escribirse apto. Bien, lo vamos a escribir acá la palabra apto, entre comillas. Apto, entre comillas. ¿Y qué pasaría si no cumple esta función? Le voy a poner NA, que no aplica. Le puedo poner vacío si gustan, o le puedo poner cualquier palabra si gustan. La intención es que el texto vaya entre comillas. Le doy a aceptar, y acá aparece mi apto. Le hago doble clic, y justamente me identifica cuáles son los negocios aptos y los no aptos que realmente cumplen con todas las condiciones, los criterios para otorgarle un préstamo nuevo o para por lo menos evaluar el negocio porque sí está apto para la campaña, ¿no? O de repente darle una línea de crédito o de repente darle ofertas, promociones. Y ya tenemos nuestras funciones de clasificación del reporte de deudores y tenemos ya identificado quiénes son los aptos y no aptos por campaña de acuerdo a este análisis que hemos hecho. Bien, si nos hemos dado cuenta, es fácil, ¿no? Hemos utilizado la función sí conjunto y al último hemos insertado la función sí con la función y. Muy bien, espero que les haya parecido bien este video. Por favor, cualquier comentario, sugerencia, será bienvenida, lo pueden realizar por este medio. Y por favor, traten ustedes de darle like a este videito y también compartirlo con sus demás compañeros, que de hecho les va a servir bastante para su desarrollo profesional. Muchas gracias. Hasta luego. Cuídense.